Para estudiar el cálculo de dosis, vamos a resolver un par de ejemplos. El primero es el ejemplo número 5, que viene en la práctica, en la guía de laboratorio, y se trata de inyectar diazepam a un ratón. Entonces vamos a trabajar con diazepam. Lo primero es, vamos a sacar algunos datos del problema. El ratón pesa 28 gramos. La dosis que vamos a administrar es de 1 miligramo por kilo. La ampolla de diazepam tiene una concentración de 10 miligramos cada 2 mililitros, que vendría siendo un equivalente a 5 miligramos por mililitro. Es más sencillo utilizar mililitros que 2 mililitros. El volumen que vamos a inyectar es de 250 microlitros. ¿Sí? Y el problema nos pide hacer una dilución hasta un volumen de 3 mililitros y cargar 250 microlitros en una jeringa de tuberculina con la dilución. Ok, entonces tenemos algunos datos importantes. No podemos utilizar directamente la ampolla, el volumen directamente de la ampolla, porque los volúmenes que vamos a calcular son muy pequeños. Entonces, debido a la dosis que le tenemos que administrar al ratón y el peso del ratón, los volúmenes van a ser muy pequeños, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder cargarlo directamente de la ampolla. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una dilución a 3 mililitros y ahora sí, vamos a poder cargar 250 microlitros, que ese es un volumen más manejable tanto para cargar con una jeringa como para administrar en un ratón. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la dosis. Entonces vamos a ir ahí por partes. Entonces, primero, calcular dosis. Para calcular la dosis, utilizamos el peso del ratón y lo multiplicamos por la dosis. ¿Ok? En este caso, serían los 28 gramos de ratón y lo multiplicamos por la dosis, que es de 1 miligramo por kilogramo. Como tenemos diferentes unidades, entonces hay que hacer la conversión. Sería 1 kilogramo, equivale a 1000 gramos. ¿Ok? Entonces, cancelamos unidades y vamos a obtener que la cantidad de fármaco que debemos inyectarle al ratón van a ser de 0,028 miligramos. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. Luego, seguimos con el cálculo de la concentración. ¿Ok? Para saber cómo tenemos que hacer la dilución, tenemos que hacer el cálculo de la concentración. ¿Qué sería la concentración del fármaco que debería haber en el volumen que estamos inyectando o el volumen que estamos cargando en la jeringa? Entonces sería la dosis a administrar dividido entre el volumen que vamos a administrar. ¿Okay? Básicamente serían los 0,028 miligramos y lo vamos a dividir en los 250 microlitros. ¿Okay? Como tenemos microlitros, vamos a hacer una conversión para llevarlo a mililitros, porque después vamos a utilizar mililitros desde la ampolla. Entonces, esto nos daría 0,112 miligramos por mililitro. Esa sería la concentración que tienen los 250 microlitros que vamos a obtener. Entonces, con esta concentración es lo que tenemos que... esta concentración es la que vamos a utilizar para hacer la solución de 3 mililitros. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a tener son, para llevar a 3 mililitros, ¿verdad? Este sería el tercer paso, llevar a 3 mililitros. Básicamente, lo que vamos a tener es muy sencillo, nada más serían los 0,336
miligramos entre 3 mililitros, ¿ok? Que serían los 0,102 miligramos por 3, ¿verdad? Y el mililitro por 3, ¿ok? Entonces, vamos ahora a calcular el volumen de la ampolla, ¿ok? Lo que tenemos que sacar de la ampolla. Este sería, el volumen sería igual a la masa que tenemos que, total, a la masa total que tenemos que agregar a la dilución entre la concentración. Que esta masa total vendría siendo esta masa total y la concentración, ¿ok? Vendría siendo la concentración de la ampolla. Entonces, el volumen que vamos a sacar de la ampolla va a ser igual a los 0,336 miligramos entre la concentración, que serían 5 miligramos por cada mililitro. ¿Okay? Aplicamos ahí las reglas de división y nos va a dar 0,0672 mililitros, lo que es equivalente a 67,2 microlitros. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí la respuesta de cuál sería el volumen de la ampolla que debemos sacar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la dilución? Entonces, ya aquí sería hacer la dilución. ¿Ok? Entonces, tenemos que llevar, ¿verdad? A 3 mililitros o que sería el equivalente a 3000 microlitros. Ya sabemos que le administramos 67,2 microlitros, entonces nada más hay que hacer la resta, que vendría siendo todo 2,8. Ajá. Entonces serían 2932,8 microlitros. Para medir este volumen, y tanto este como este volumen, ¿verdad? Lo que vamos a sacar de la ampolla como lo que vamos a poner de solución para hacer la dilución, tenemos que utilizar la micropipeta. ¿Ok? Y con eso ya tenemos la dilución. ¿Ok? Como un paso adicional, vamos a conjuntar todo esto en una misma ecuación. ¿Ok? Entonces, para poner todo esto dentro de una sola ecuación, vamos a ir poniendo todos los pasos que hicimos. Entonces, primero, calculamos la dosis multiplicando el peso del ratón por la dosis. Luego, dividimos por el volumen a inyectar. Luego lo que hicimos fue multiplicar por el volumen total de la solución final, ¿verdad? Y al final lo que hicimos fue dividir todo entre la concentración. ¿Okay? La concentración de la ampolla. ¿Ok? Y esto nos da el volumen de la ampolla. ¿Ok? Lo que tenemos que sacar de la ampolla para hacer la dilución. ¿Ok? Entonces al volumen de la solución total, que serían los 3 mililitros, le restamos el volumen de la ampolla, que serían los 67,2 microlitros, y con eso ya tenemos cuánto tenemos que sacar de la ampolla y de la solución para hacer nuestra preparación. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a utilizar un fármaco anticonvulsivante, vamos a utilizar la fenitoína. En este ejemplo ocupamos varios datos. Primero, la solución o la ampolla de fenitoína tiene una concentración de 50 miligramos por mililitro. ¿Okay? Vamos a ponerle la ampolla, vamos a ponerle la dosis de fenitoína que se pone una dosis de carga. Va a ser de 10 a 15 miligramos. Vamos a utilizar 10 miligramos por kilogramo en este ejemplo. Y no se puede hacer una infusión rápida, debemos hacer una infusión lenta para evitar los efectos adversos por infusión rápida. Sería un flujo máximo, ¿verdad? Que va a ser de 50 miligramos por minuto. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos nuestros datos.
Supongamos que tenemos un paciente que viene con un estatus convulsivo, en el cual decidimos utilizar fenitoína y el paciente pesa 84 kilogramos. ¿Cómo vamos a hacer nuestros cálculos? Lo primero es calcular la dosis. Para calcular la dosis ocupamos dos datos: el peso del paciente y le multiplicamos por la dosis de carga. En este caso serían 84 kilogramos y lo vamos a multiplicar por los 10 miligramos por kilo. ¿Okay? Entonces se van los kilos y vamos a tener que la dosis de carga para este paciente es de 840 miligramos. Luego tenemos que calcular cuál va a ser la velocidad de infusión, ¿verdad? O el flujo de infusión, para no sobrepasar los 50 miligramos por minuto. Tenemos que saber cuántos mililitros le tenemos que pasar por minuto. Y para calcular el flujo de infusión vamos a ocupar dos datos: cuál es la concentración de la ampolla o la concentración de la dilución que estamos haciendo y cuál es el flujo máximo. Entonces vamos a dividir la concentración de la ampolla entre el flujo máximo. Serían los 50 miligramos por mililitro y lo vamos a dividir entre los 50 miligramos por minuto. ¿Okay? Entonces esto es lo que nos va a dar 1 mililitro por minuto. Esto quiere decir que cada vez que le administro 1 mililitro, estaría pasándole los 50 miligramos. Y me aseguro de no estar sobrepasando los 50 miligramos cada minuto. ¿Ok? Entonces, como práctica, pueden calcular para otros fármacos en seres humanos, aparte de la práctica que ya tienen en el manual. Pueden practicar con otros cálculos, por ejemplo, con diazepam, también en crisis convulsiva. Como les dije anteriormente, el diazepam viene en una ampolla, 10 miligramos en 2 mililitros. La dosis en la crisis convulsiva es de 0.2 miligramos. La dosis va a ser de 0.2 miligramos por kilo. Y se tiene que hacer una dosis máxima. En este caso no es el flujo, sino que es una dosis máxima de 10 miligramos. Entonces pueden calcular para un paciente de 45 kilos, para un paciente de 90 kilos. A ver qué sucede ahí con eso de la dosis máxima. Otro ejemplo que pueden utilizar es con el fenobarbital. ¿Okay? De nuevo, como estamos en convulsiones, hacemos la de convulsiones. ¿Sí? Serían la ampolla, puede ser de 65 miligramos por mililitro. La dosis es de 15 a 20, usemos 20 miligramos por kilo. Y la infusión debería ser vamos a ver, la infusión debería ser de 100 miligramos por minuto. Y podemos usar los mismos pacientes, uno de 45 kilos y uno de 90 kilos. Ahí para que practiquen.